grabación de lo que trabajamos hoy. Bien. Entonces, resulta que los números enteros son aquellos números, ustedes conocen normalmente los números naturales que van desde el 1, el 2, el 3, son los primeros números que ustedes, digamos, se aprenden, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero resulta que después, digamos, se genera como tal un nuevo conjunto de números donde aparece un número importantísimo que es el 0, ¿cierto? Pero resulta que atrás del 0 también hay otros números, ¿sí? Hay unos números que nosotros vamos a llamar a partir de este momento números negativos, ¿bien? Son los mismos números, digamos, naturales, pero con el signo negativo. Entonces vamos a ver el -1, vamos a ver el -2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, miren que tenemos el 0, tenemos los números positivos o los números naturales que ustedes ya conocían, y hacia atrás del 0 tenemos los números negativos. ¿Bien? Y todos esos números se pueden representar en una recta, ¿sí? Donde la mitad de la recta siempre va a estar representada por el número 0. ¿Bien? Entonces, hacia la derecha, ¿sí? Yo siempre voy a tener los números positivos, los números enteros positivos. Bien, el 2, el 3, el 4, y hacia allá siguen todos los números positivos. Y hacia el lado izquierdo del 0, yo siempre voy a tener los números negativos. Entonces el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente. Yo ahora les hago una pregunta. ¿Cuál número es más pequeño, el -2 o el -3? -3. El -3. Listo, muy bien, ¿sí? Para que no vayan a pensar que, por ejemplo, en los positivos es más pequeño el 2 que el 3, ¿sí? Pero en los negativos es más pequeño el -3 que el -2, ¿bien? O sea, quiero que tengan esa diferencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. señor. Perfecto. Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, lo que ustedes van a hacer en el primer recuadro, ¿sí? Es encerrar en un círculo todos los números enteros, ¿bien? O sea que ahí van a encerrar todos los números enteros. Entonces, tengamos en cuenta que si ustedes tienen algo así, esto no se llama número entero, sino número racional, ¿bien? Entonces, estos números no aplican, ¿bien? Y si tienen los números decimales, como por ejemplo este, o sea, los números que tienen una coma después de su número entero, esos tampoco son números enteros, ¿bien? Entonces, solo van a encerrar los que son números enteros, ¿bien? Listo, profe. Listo. En el segundo recuadro, me dice, relaciona con una línea cada situación con el número entero que representa. Resulta que yo también los números los puedo representar en una línea vertical, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que la mitad siempre va a estar, ¿qué número? 0. El 0, muy bien. Listo. Resulta que en las líneas verticales o en las líneas, digamos, de esta manera, los números positivos, los números enteros positivos van a ir hacia arriba, ¿sí? Y los números enteros negativos van a ir detrás del 0, o sea, hacia abajo. ¿Listo? Entonces, recuerden, cuando la línea está horizontal, hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos. Cuando la línea es vertical, hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. ¿Bien? Resulta que entonces me dice, relaciona cada situación con el número entero que representa. Entonces, si me dice 4 metros bajo el nivel del mar, pues entonces, ¿yo qué voy a representar? Yo voy a representar que mi mar está acá. Entonces, yo tengo una línea horizontal y mi mar está acá. O sea que si me está diciendo bajo el mar, pues entonces va a ser un número negativo, ¿verdad? Gané 5 canicas, avancé 3 metros, ¿sí? 0 grados centígrados
y bajé 6 Pero metros. solo es unir. Señor, Solo es unir. solo es unir, sí señor. Solo es unirla, no hay ningún problema. ¿Sí queda clara esa parte? Bien, sigamos. Voy a borrar acá, listo. Listo, resulta que el segundo punto me dice, escribe el número entero que representa la posición de cada uno de los insectos sobre la recta numérica y completa los enunciados. Entonces, lo que les decía, tengo acá esta recta y resulta que acá Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, profe. Me alegra mucho, Sofía. Listo, entonces resulta que voy a hacer un ejemplo, listo, no estoy haciendo los del libro. Entonces resulta que acá hay un insecto, acá hay otro insecto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resulta que yo lo que tengo que hacer es que en esa línea recta, pues voy a colocar los números que no están ahí, ¿sí? Ahí solo me ponen el 0, el 1 y el -1, ¿sí? Listo, solo me ponen esos tres y me ponen unos insectos. Acá pongamos otro insecto. Bien. Resulta que entonces yo tengo que saber en qué punto está cada uno de los insectos. Entonces, si yo sé que acá está el 1 y este insecto está en este, pues acá ¿qué número va a ir o en qué número está? El 2. En el 2, muy bien. ¿Y este otro insecto en qué número está? 4. En el 4, perfecto. ¿Y este insecto en cuál está? -3. En el -3. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que hacer ahí con cada uno de los insectos, ¿sí? Ahora, me dice la siguiente pregunta. Desde el punto donde está la abeja, ¿sí? Ahí ustedes pues reconocen cuál es una abeja, cuál es una araña, cuál es una mosca y cuál es una hormiga. ¿Listo? Resulta que me dice desde el punto O el punto 0, ¿sí? Quiero que lo llamen 0. Por ejemplo, si me preguntaran, digamos que esta es una araña, ¿sí? Entonces, ¿cuántas unidades hay desde el 0 hasta la araña? Entonces usted cuenta, entonces hay una, hay dos, hay 3 unidades. Ah, entonces desde el 0 hasta la araña hay 3 unidades. ¿Listo? Ahora, digamos que esto es un mosquito, una mosca. ¿Sí? Entonces, desde el punto 0, ¿cuántas unidades hay hasta la mosca? Emanuel. 2. Muy bien. Una y dos, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer es contar desde el punto 0 cuántas unidades hay hacia cada uno de los insectos que me preguntan allí. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Siga, profe. Sí, profe. Perfecto. Listo. Entonces resulta que hay una función que me dice que yo la distancia no la puedo contar en números negativos, ¿sí? Entonces hay una función que me convierte los números negativos o me dice que, digamos, la distancia es igual a un número positivo. Entonces, por ejemplo, esta función se llama valor absoluto. ¿Bien? Esa función se llama valor absoluto. Entonces, supongamos que yo desde el 0 hasta la araña me dice que hay -3 unidades, pero resulta que es que yo esa distancia no la puedo contar en negativo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es que el valor absoluto se representa con unas barritas, ¿sí? Entonces, si yo necesito el valor absoluto de esa distancia, ¿cuánto me va a salir si yo tengo un número negativo? Entonces, si yo tengo un número Se le negativo en quita valor absoluto, me va a quedar le quita el positivo. signo. Ujú. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un valor absoluto de un número positivo? Pero ahí dentro del valor absoluto tendría que ponerle el más y No, afuera sí ponerlo solo. no importa. O sea, si yo lo tengo así sin el más, también es válido. Solo Ah, que entonces 2 igual. lo único que va a quitar son las barritas. Entonces ya dentro de, digamos, el resultado no me va a poner las barras, simplemente me va a poner el resultado. Entonces, los números positivos quedan iguales, ¿sí?
Recuerde que si tiene el más o no tiene el más, es un número positivo, ¿sí? Entonces, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, ¿sí? Y el valor absoluto de un número negativo es el número positivo, ¿sí? Entonces, si tenemos menos 3, el valor absoluto va a ser 3. Si tuviésemos menos 5, ¿cuál es el valor absoluto? 5. 5, muy bien. ¿Listo? Esa parte es clara. ¿Por qué? Porque en el recuadro que me dice haya el valor absoluto de los números, ustedes tienen que ponerme el resultado del valor absoluto de cada uno de esos números. ¿Bien? ¿Es clara esa parte? Supongamos que sí. Listo. Bien. Ahora vamos a hablar de qué pasaría si yo necesito Ahí está hacer. en el baño. Yo tengo lo siguiente. Resulta que Echeverry me pidió prestado. Resulta que Echeverry me pidió prestado 1.000 pesos, ¿cierto? Bien. O sea que en ese caso, como me los pidió prestados, él está en deuda, o sea que lo va a poner negativo, ¿sí? O sea, menos 1.000. Bien. Resulta que Echeverry, ya la mamá le dio para el algo y resulta que me va a pagar, ¿cierto? O sea que ya en este caso tiene los 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando Echeverry me pase esos 1.000 pesos que yo le presté? ¿Sí? Me quedo sin algo. Buen punto. Pero entonces, ¿qué pasaría? Que inicialmente, mire que él me debe 1.000 pesos, ¿cierto? Y después él me los paga, ¿sí? Tengo el mismo número, pero con signo contrario. ¿Eso cuánto me da? 0. Eso me da 0, ¿sí? Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre que tengamos el mismo número, pero con signo contrario, ese resultado me va a dar 0. ¿Listo? Qué pena, Echeverry, ponerlo de ejemplo. Antes me gusta. Ah, bueno. Listo. ¿Es claro hasta ahí? Resulta que cuando tengo dos números opuestos, voy a borrar esto acá, ponerlo acá arriba. Cuando yo tengo dos números opuestos, supongamos que yo quiero, Profe, yo sé la respuesta. Yo sé cómo hacerlo. ¿cómo así? Yo sé qué pasa cuando tiene dos números opuestos. Cuando tiene dos números opuestos, eso siempre me va a dar 0. ¿Listo? Entonces resulta que cuando yo tengo dos números opuestos, por ejemplo, yo tengo el menos 3, ¿sí? Y tengo el 3, resulta que esos dos números, entonces si yo tengo el 3, ese número que es con signo contrario se llama inverso aditivo. ¿Listo? Este número con signo contrario se va a llamar inverso aditivo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el inverso aditivo del 10? Carlos, Blanquicet. Señor, ¿Cuál es el inverso aditivo? Si yo tengo el 10, ¿cuál va a ser su inverso aditivo? menos 10. Muy bien. Menos 10. Excelente. Sofi Hurtado. Señor, Si yo tengo el 25
Si yo tengo el menos 25, ¿cuál sería el inverso aditivo? 25. Muy bien, recuerden, así yo tengo un número negativo, el inverso aditivo va a ser el signo, el mismo número, pero con el signo contrario. ¿Listo? O sea, si yo tengo 10, va a ser menos 10 el inverso aditivo, pero si yo tengo menos 15, el inverso aditivo va a ser 15. ¿Bien? ¿Es claro eso? Listo. ¿Por qué les digo que sí es claro? Porque en la parte de abajo, antes del recuadro grande, ¿sí? Me dice que escribe el opuesto simétrico o inverso aditivo de los siguientes números enteros, ¿sí? Entonces, recordemos, el inverso aditivo de un número positivo es el mismo número pero negativo. Y el inverso aditivo de un número negativo es el mismo número pero de manera positiva, ¿bien? Listo. Profe, o sea que o sea que es lo mismo. Digamos, si hay un menos 50, quedaría 50. O si hay Exactamente. 50, O sea, menos 50. exactamente, sí, señora. Totalmente de acuerdo. Listo. Gracias. Con gusto. Y ahora, para terminar, recuerden que el trabajo yo se lo subo de aquí a mañana, de aquí al domingo, listo. Yo se lo subo para que ya ustedes me suban como tal la página del libro, listo. Igual Esta van que a, estamos haciendo. sí, igual van a tener 8 días para realizarla, ¿sí? O sea, van a tener hasta la próxima semana, ¿bien? Pero pues yo se la subo de aquí al domingo porque pues ahí algunos ya pueden tenerla hecha o eso, listo. Bien. Y por último tenemos un recuadro donde nos dice, descubre el número entero que se relaciona con cada letra y luego descifra el mensaje. Entonces, Profe, primero, yo tengo una pregunta de ahí. ¿Sucesor es antes o después? ya les voy a explicar por eso. Listo. Cuando me dice un número entero entre uno y otro, entonces supongamos, me dice un número entero, voy a ponerlo acá, voy a poner un ejemplo. Estos son ejemplos, ¿no? Estos no son los del libro. Un número entero entre 2 y 4. Entonces, cuando me dice un número entre 2 3. y 4, pues entonces yo vengo y miro cuál es el que está en la mitad de los dos, ¿cierto? Entonces, yo en este caso tendría el 3, ¿cierto? ¿Sí? Si me dijeran entre menos 1 y entre menos 1 y menos 3, entonces, ¿cuál sería? Menos 2. Sería menos 2, muy bien. O sea, sería, cuando me dicen entre un número y otro, yo tengo que mirar cuál es el número que está en la mitad. ¿Listo? Ahora, cuando me dicen entero sucesor, entero sucesor. Entonces, ¿cuál será el entero sucesor de menos 2? 2. No. Ojo, el entero sucesor, por acá. Menos 3. No. El entero sucesor es el que está hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, en este Menos caso, 1. si yo tengo menos 2, entonces mi siguiente entero sucesor sería menos 1. ¿Bien? O sea, siempre va a ser el que le sigue a ese número hacia la derecha. ¿Listo? ¿Sí? ¿Es claro eso? Y ese entero consecutivo. Listo, ya voy para allá. Pero esto está claro Bueno, hasta el momento. sí. No, Listo. profe, ¿cómo así? Entonces, el entero sucesor, cuando me habla de número entero sucesor, es el número que le sigue al que estamos hablando. Entonces, supongamos, me dice el entero sucesor de menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es el que le sigue a menos 1? Echeverry. Pero no. Es el Uno. 0, muy bien. Ah. ¿Sí? O sea, el entero que sigue es el 0 en este caso. Y el antecesor es el de Listo. atrás. Si me dice entero antecesor, es el que está a la izquierda del número. Bien, entonces, ¿cuál será el antecesor de 4?
3. Muy bien, es el que está antes de él, ¿sí? O hacia la izquierda. Bien. Samuel. No. Samuel, ¿cuál es el antecesor de -3? -2. No, hacia la izquierda. Ah, Yo, menos, yo. Sucesor hacia la derecha, antecesor hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es? ¿cuál era, profe? ¿Cuál número era? Bien. -3. -4, entonces. Muy bien, sería -4. Laina está por ahí. No está. Bien. Yo. ¿Quién dijo yo? Sofía. Sofi, ¿cuál será entonces el antecesor de 10? El antecesor de 10 es 9 menos Muy bien, 9, es sí, 9. 9. Listo. Y entonces, Andrés Mesa, Señor. ¿cuál es el sucesor de 1? 2. Bien, Juan Pablo. Juan Pablo está por ahí, sí. Señor. Juan Pablo, ¿cuál es el antecesor de -5? Pongamos que aquí. 6. Muy bien. Muy bien. Perfecto, Juan Pablo. Listo, entonces queda clara esa parte hasta ahí, ¿sí? Ahora, cuando me dicen consecutivo, es lo mismo, es lo mismo que el sucesor. Cuando me dicen consecutivo, es sinónimo de estos dos. O sea, consecutivo y sucesor es lo mismo, entonces es hacia la derecha. Bien, entonces, ¿cuál es el consecutivo de -2, María? María. Profe consecutivo, entonces sería -1. Muy bien, excelente, María, gracias. Siciliano. Profe, terminé. Profe, yo le pregunté Ah, que cómo era el consecutivo. bueno, Sofi, pero si comprendiste, es lo mismo que el sucesor. ¿Listo? Entonces, si yo te digo el consecutivo de 10, ¿cuál sería? 11. Bien, perfecto. ¿Sí? Eso te quedó claro entonces hasta ahí. Sí, señor. Listo. Resulta que entonces ya con esto ustedes tienen para realizar digamos, todo el procedimiento. ¿Sí? Resulta que al final, voy a borrar acá, listo. Igual el video está ahí grabando. Listo. Resulta que al final tengo entonces lo siguiente. Tengo unas líneas de esta manera. ¿Sí? ¿Bien? Y debajo tengo unos números. Tengo 1, puedo tener -5, puedo tener 8. ¿Sí? Resulta que en el cuadro de arriba ustedes pues adquirieron unos números. Entonces está el recuadro donde ustedes tuvieron que haber puesto el número. ¿Sí? Y al frente tiene una letra. Tiene, por ejemplo, la U, tiene la C y así. ¿Sí? Entonces, resulta que ustedes lo que tienen que venir acá a mirar debajo de estas rayas es el número. Entonces, si supongamos que el 1 sea la U. ¿Sí? Entonces, yo tengo el 1, me dio como resultado el 1 y tengo la letra U. Entonces, yo donde tenga el número 1, pues ahí voy a poner la U. ¿Bien? Digamos que la C, esto sería una N, voy a poner una N. ¿Sí? Entonces, acá me dio -5, ¿cierto? Entonces yo sé que en el -5 voy a poner la N. Entonces vengo y busco los que tengan -5 y ahí voy a poner una N. ¿Sí? Y de esa manera van a descifrar un mensaje. ¿Listo? Sí, profe, lo digo. No. Bien. Entonces ese es el trabajo que tienen hasta dentro de 8 días. ¿Listo? Yo la página, pues en el visual la van a poder visualizar a partir de mañana o el domingo. ¿Listo? Me dan espaciecito. Señor. A Siciliano se le reinició la computadora. Listo, no hay ningún problema. Igual ya vamos a terminar. Listo. Igual yo ahora les mando como tal el video por si de pronto necesitan pues como recordar alguna cosita. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Saúl iba a preguntar algo. No, señor. No. Ya entendí. Muchachos, todo está claro, todo está
Sí, profe, pues por mi parte yo estoy bien explicado. Listo, perfecto. Entonces, esa es la explicación de la página que vamos a realizar. Como les digo, van a tener estos 8 días, incluyendo la clase siguiente para realizar el trabajo. ¿Listo? O sea, el trabajo estaría disponible hasta las 9:30 de la mañana del viernes de la próxima semana. ¿Listo? Y pues nada, muchachos, eso es todo. Listo, Si de profe. pronto les resulta alguna pregunta, alguna duda dentro de, digamos, la semana, me la pueden hacer sin ningún problema en un horario prudente, ¿bien? No me van a escribir a las 8 o 9 de la noche. No me fueran a las 2. Listo, perfecto. Bueno, profe. Listo, muchachos, no, eso es todo por hoy. Muchas gracias entonces por la participación. Espero que todos hayan llenado la asistencia. Ya la cerré. ¿Listo? Listo, chicos. Nada. Hace rato la hice. Nos vemos el día lunes. Que tengan Bueno, un profe. excelente día. Adiós, profe. Chao, Feliz día profe. del maestro. Gracias, Chao, muchachos. profe. Gracias. Ustedes Gracias. siempre son Chao, chéveres. profe. Uy. Estén bien. Luego le paga la manzana. Bueno, está bien. Feliz día, profe. Gracias, Emanuel. Señor. Chao.